Hola, ¿qué tal, compañeros docentes? Cordial saludo. Les habla José David Ortega Guerrero, tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. En esta ocasión vamos a trabajar la STS de Educación Inicial correspondiente al ciclo 2 de la Ruta Pedagógica 2021 del programa Todos Aprender. Este STS de Educación Inicial lleva como título Disfrutar la lectura y escritura desde la vida cotidiana. Viene siendo un complemento a la STS anterior que trabajamos sobre proyectos de investigación o proyectos de aula, donde básicamente se respondían siempre a los intereses, a las necesidades de los estudiantes de esta etapa. Este STS lleva como objetivo reconocer el aprendizaje de la lectura y la escritura como práctica cotidiana que tiene lugar a partir del desarrollo de la comunicación y expresión de las niñas y los niños a propósito de las interacciones consigo mismos, las personas y el contexto que habitan. Al finalizar esta STS, esperamos que se haya profundizado sobre las prácticas pedagógicas que potencian el aprendizaje de la lectura y la escritura en la primera infancia, en los entornos educativos y de hogar. Se propongan experiencias en la vida cotidiana que promuevan los procesos de desarrollo y aprendizaje de niñas y niños relacionados con la lectura y la escritura. Y también se identifiquen los diversos recursos y oportunidades para profundizar sobre los procesos de desarrollo implícitos en la lectura y la escritura en esta etapa de la primera infancia. Este CTS está compuesta por 6 momentos. El primero de ellos nos habla sobre el arrullo que mueve nuestro corazón. Y a raíz de este momento surgen 3 ideas. La primera de ellas nos dice que las nanas, los arrullos, los cantos son parte del acervo cultural y de la tradición oral, que es el nicho para los procesos de la lectura y la escritura en la educación inicial. Este nicho está presente en los hogares en todo momento, cuando se juega con el estudiante o el niño, la niña, cuando se interactúa con ellos, cuando se les cuenta historias, cuando se les mima, en fin, en todo momento. Todo eso hace parte de potenciar el aspecto comunicativo de los niños y de las niñas. La segunda idea nos dice que la experiencia literaria y comunicativa en los primeros años nutre significativamente el proceso de adquisición del lenguaje. A raíz de esto, hay muchos estudios que afirman que a temprana edad los niños tienen acceso a todo lo que les rodea y eso de alguna forma le fortalece la adquisición del lenguaje de manera progresiva. La lectura y la expresión corporal, la expresión musical, la creación textual en la primera infancia se relacionan directamente con los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Todas estas expresiones corporales, incluso la música, le brindan elementos a los niños para que empiecen a entender el código escrito y también el proceso lector. El segundo momento nos invita a cantar, a jugar y a narrar. Hay unas puertas y unas llaves en este CTS. Las puertas hacen parte de los procesos, las llaves hacen parte de las acciones para poder dar, digamos, respuesta a estos procesos. El juego de las palabras también nos trae 3 ideas fundamentales. La primera de ellas, el aprendizaje de la lectura y la escritura requieren la vivencia de un sinnúmero de experiencias en las cuales las niñas y los niños puedan construir conocimientos. Todas estas experiencias deben promover el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y así adquieren gran significado. Aprender a leer y a escribir el código alfabético es un proceso complejo que emerge durante la educación inicial y se va consolidando a partir en la básica primaria, de acuerdo pues, a los ritmos y a las acciones que vayan haciendo los niños y las niñas. Y la última idea, en la vida cotidiana, niñas, niños y familias pueden disfrutar compartiendo todo tipo de rimas, de trabalenguas, de juegos musicales, en fin, todo ello puede ayudar al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura. La reflexión sobre los proyectos pedagógicos que hacemos y que nos muestra también cómo podemos nosotros trabajar en el aula, podemos trabajar en la comunidad y en el territorio, pues nos lleva también a compartir todo eso con las familias. Un tercer momento es acompañar un acto de observación y escucha atenta. ¿Qué debe tener en cuenta la maestra o el maestro para acompañar el proceso de aprendizaje de la lectura? ¿Qué se debe tener en cuenta para acompañar el proceso de la escritura? ¿Y qué proceso de desarrollo está implícito en el aprendizaje de la lectura y la escritura? Bueno, esas preguntas se resuelven a través de estas 3 ideas. Debemos promover, como lo dije ahorita, todo ese tipo de experiencias. Hay que tener en cuenta la riqueza cultural de los territorios, los saberes de las familias.
constituyen un papel muy fundamental en el desarrollo de la lectura y de la escritura las familias. Y obviamente el conocer el contexto del estudiante también nos va a permitir a nosotros identificar las necesidades y los intereses de ellos. La maestra y el maestro deberán reconocer también la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético, la comprensión, la fluidez, el vocabulario. Todos esos procesos posibilitan el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sobre todo que el conocimiento alfabético nos va acercando a estos procesos de lectura y de escritura. Acompañar a las familias en la comprensión de los procesos de lectura y escritura es una idea muy fundamental porque a partir de ahí podemos nosotros compartir experiencias y también trabajar en conjunto con los integrantes de la familia donde habitan los niños y las niñas. Un cuarto momento nos llevan a pensar sobre los ambientes que provocan, todos esos ambientes de aprendizaje donde nosotros podemos cantar, donde podemos eh, jugar, donde se promueve el aprendizaje de la lectura y de la escritura, es adecuar todos los espacios en el aula, en estos momentos de alternancia o de trabajo remoto también hay que invitar a los estudiantes a que adecúen su espacio en las casas. Es más, en la actualidad o en muchos hogares se pueden o se destacan acciones de lectura como el cuento a la hora de dormir, el leer una historia, el contar alguna anécdota y incluso también se tiene mucho en cuenta la Biblia como instrumento de lectura también es un instrumento de unión familiar donde se comparte digamos, la lectura de este importante libro. Entonces, todo ello hace parte de esos ambientes que potencian la lectura y la escritura. No solamente los ambientes deben estar en el aula, sino también deben ser fuera del salón de clase. eh, Allí en esos ambientes podemos nosotros promover la lectura, la escritura, y esos espacios deben ser intencionales, deben tener un propósito. Hay ambientes letrados dentro del salón de clases, las salas de lectura, en las bibliotecas, en las escuelas donde haya, sino pues algún otro espacio donde nosotros intencionalmente podamos promover la lectura y la escritura. El momento 5 son los recursos inspiradores. Digamos que todo el material que el Ministerio de Educación ha brindado a las escuelas hay que tenerlo muy en cuenta, todo ese material de todos a leer o el material bueno, esto en el caso de educación inicial, pero en el caso de la básica primaria, el material de entretextos también hay que utilizarlo mucho con nuestros estudiantes porque también pues permite adentrar al niño o a la niña a ese mundo del conocimiento alfabético y del conocimiento de la lectura y de las escrituras. En las imágenes para crear historias, las cartas en la alternancia es una muy buena actividad y los libros ilustrados para también crear historias a partir de ellos. Entonces, el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, propuesto para transición y para primero, se centra en generar un sinnúmero de experiencias que le permitan a los niños el desarrollo de la conciencia fonológica, la apropiación del principio alfabético respectivamente. En la ruta del uso de materiales, como les decía ahorita, aprendamos todos a leer y las pistas para la práctica. Es decir, hay muchos ejemplos que permiten evidenciar todas esas posibilidades que tiene el maestro para poder trabajar con los materiales y así vincular también a las familias y adelantar el proceso de seguimiento al aprendizaje de la lectura y la escritura, atendiendo los procesos de desarrollo asociados a ellos. El sexto momento, atesorando saberes, sí le va a corresponder a ustedes, digamos, compartirlos conmigo en el espacio y a través del canal indicado que les voy a hacer llegar sobre qué claridades conceptuales y metodológicas les ofrece este CTS y el compromiso para poder potenciar como maestros esos procesos de lectura y la escritura con los niños, las niñas y sus familias, sobre todo en la etapa de educación inicial. Un saludo, maestros. Esperemos volver a vernos prontamente de forma presencial y que podamos nosotros seguir contribuyendo a los procesos de lectura y de escritura en los niños de la edad inicial. Un abrazo para todos.